pensar en cómo éramos cuando estábamos chiquitos y cuál era el deseo de nuestro corazón cuando estábamos chiquitos. Vamos a tener como una vislumbre de lo que el Señor quería para nosotros. Y quizás ahí podemos encontrar un poquito el camino y dejar aquello que el enemigo ha cargado sobre nosotros y nos ha traído y no nos ha dejado dejarnos moldear como Dios quiere que nos moldee. Y en esta mañana vamos a estar hablando sobre las fortalezas, ¿verdad? Esas fortalezas que fueron las que se crearon ahí y han impedido que Dios pueda darnos la forma que Él quiere darnos. Vamos a orar un momentito para que el Señor nos guíe en esta su palabra y sea su Espíritu guiándonos a toda verdad y justicia. Si me acompañan, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos tu palabra en tus manos, precioso Dios, dándote gracias, Padre bendito de gloria, porque tú, precioso Dios, eres poderoso, maravilloso, santo y bendito. Y tú nos has traído con un propósito divino esta mañana, precioso Dios. Te damos gracias por habernos traído y te pedimos, Señor, que hagas de nosotros buena tierra para que tu palabra, precioso Dios, entre hasta lo profundo de nuestro corazón y germine y dé buen fruto y fruto que prevalezca, mi Dios eterno, santo y poderoso, desbaratando toda fortaleza, toda resistencia, todo argumento que pudiera estar estorbando en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos todo y así lo recibimos. Cancelamos todo aquello que quiera venir a distraernos, que quiera venir a desviarnos de lo que tú quieres hacer esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y también pues le damos la bienvenida a nuestra hermana Ana María, bienvenida porque se nos había desaparecido por un buen tiempo, pero ya está aquí, gracias al Señor. Así que ya está aquí con nosotros, así que y vamos a seguir orando para que no se nos desaparezca ya. Así que bueno, vamos a entrar a la palabra en Colosenses 3:1, nos dice la palabra del Señor. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la palabra del Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mire qué bonito, ¿verdad? Las fortalezas se forman, son sistemas de creencias. Toda creencia que no se concuerda con Dios entra en la categoría de creencias impías o erróneas. Son pues puertas para los demonios, quienes las reforman en áreas de nuestra mente donde pueden operar desde las tinieblas. Detrás de cada una de estas fortalezas puede haber un ídolo en operación. Para derribarlas tenemos que recuperar nuestra verdadera identidad. Esa identidad que perdimos por allá, quién sabe en dónde, ¿verdad? Pero necesitamos recuperarla. Colosenses 3:2 nos dice la palabra del Señor. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las que están en la tierra. Mire qué tremendo. Nosotros, cuando vivimos, pues yo creo aquí no hay nadie, ni corríjanme si estoy equivocada, no hay nadie que haya nacido en el Evangelio. Todos ya estábamos naciditos cuando venimos a conocer del Señor, cuando vinimos al Evangelio. Y todo eso que habíamos vivido, que habíamos aprendido en toda esa etapa de nuestra vida, cuando nos convertimos, no soltamos todo eso, sino que seguimos viviendo, trayendo todo eso en nosotros. Y por eso la palabra nos dice aquí que tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba y ya no en las cosas de la tierra, porque no las hemos podido soltar. Todavía estamos anhelando las cosas del mundo, ¿verdad? Nuestros deseos y todo eso. Y eso es lo que nos está hablando la palabra aquí, que soltemos las cosas de la tierra y pongamos nuestros ojos en Dios, ¿verdad? Porque de ahí es donde vamos a tener esa reforma completa en nosotros. Él es el que nos va a reformar, pero nosotros tenemos que permitirle. Mire lo que dice en el versículo 3, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mire, ya no vivimos a las cosas del mundo, estamos muertos para el mundo y el mundo debe de estar muerto para nosotros. Sus deseos, sus anhelos, todo eso debe de estar muerto para nosotros. Pero de repente todavía nos gusta alguito de por allá, ¿verdad? Estamos en la marqueta ahí y andamos ahí agarrando las cosas que necesitamos y de repente oímos ese canto o esa canción allá y de repente estamos tarareando, la verdad.
O de repente ya andamos como medio bailando ahí la canción, ¿verdad? ¿Por qué? Todavía estamos ahí jalados por el mundo. Todavía los recuerdos esos. ¿Y qué nos traía de bueno eso? No nos traía nada bueno. Pero ahí seguíamos anclados. Entonces, eso es algo que Dios quiere que nosotros nos quitemos. Para todas esas cosas debemos de estar muertos. Imagínense que a una persona que está ahí muerta, ¿verdad? Está un cadáver. Y usted le ponga la música que le ponga, por más, mire, que sea la tambora, que sea el mariachi, que sea lo que sea, la persona va a estar inerte. Aunque sea la quebradita y lo que sea. Ahí va a estar, mire, inerte completamente. No se va a mover, no va a mover ni una pestañita. Así debiéramos de estar nosotros para las cosas del mundo. Que no nos galanten, que no nos enamoren. Pero de repente nos dejamos jalar y nos dejamos seducir y ahí vamos. Tenemos que morir a esas cosas, porque dice la palabra que ya estamos muertos. Cuando recibimos a Cristo decidimos morir a todas esas cosas para vivir en Cristo. Pero al tiempo de que yo empiezo a vivir a las cosas del mundo, ¿qué cree? Estoy muriendo a Cristo. Me estoy apartando de Dios. Y si se recuerda, eso fue lo que le dijo Dios a Adán y a Eva, bueno, a Adán y luego a Eva, que si comían de aquel fruto iban a morir. La separación de Dios causa la muerte espiritual. Entonces, cuando nosotros empezamos a ser atraídos por las cosas del mundo, no importa qué tan metido hayamos estado en las cosas de Dios, empezamos, mire, poquito a poquito. Es como una rama que cortan del árbol y poquito a poquito se va secando hasta que después ya no sirve para nada, ya para hacer lumbre, ¿verdad? Es todo lo que sirve, pero por eso viene Pablo y nos habla con esa autoridad que él tenía, ¿verdad? Diciéndonos, porque habéis muerto. O sea, cuando veamos algo que estoy muerta, no puedo reaccionar. Estoy muerta a eso, estoy muerta. Porque eso me da vida en Cristo. Al momento que yo estoy viva a las cosas del mundo, a los placeres del mundo, a los deseos del mundo, estoy muerta para Cristo. Estoy separada de Cristo. Entonces ahí tengo que entender eso, ¿verdad? Y dejar que Dios me reforme como Él quiere, pero a veces nos cuesta. Punto número 1, tenemos la fortaleza, se forman. Mire, no nacen con nosotros. Se van formando y vamos a ver cómo se van formando. En Colosenses 3:5 nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Mire, qué tremendo. A veces nosotros decimos, yo no soy idólatra. Yo no soy idólatra. Pero mire lo que dice aquí que es idolatría. Dice fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Todo eso es idolatría. Entonces, si en nosotros hay una pasión desordenada que no la podemos controlar, ya es idolatría. A veces a nosotros mismos, ¿verdad? A veces nos idolatramos nosotros mismos y ay no, que nadie me diga nada. ¿A cómo se atreven? A mí no. Y luego dice, es que eso no se lo puedo perdonar. ¿Qué es idolatría? Me estoy idolatrando yo mismo porque no estoy obedeciendo lo que Dios me manda hacer. Al momento que yo dejo de obedecer lo que Dios me manda hacer, estoy idolatrándome. Estoy diciéndole, Señor, mira, tú dijiste eso está bien, pero lo que yo pienso está más alto que tú. Tiene más peso, tiene más valor. Soy más inteligente yo, pues. Porque Él dijo que teníamos que perdonar, pero cuando nosotros decimos, no, eso no lo puedo perdonar, ¿qué estoy diciendo? Tú no tienes razón, Señor. Te equivocaste ahí en esa parte. ¿Y cuándo le vamos a ganar a Dios? ¿Cuándo es que le vamos a ganar a Dios si Dios todo lo sabe? Y la palabra Él la dejó, ¿para qué? Para nuestra protección. Es una protección para nosotros, para que sigamos unidos a Él. Porque si no tuviéramos la palabra, tuviéramos excusa de decir, es que Señor no sabemos por dónde caminar, vamos a ciegas. Pero Él dijo, les dejé la luz. Aquí está la luz, para que no caminen a ciegas, para que no se tropiecen. Aquí está la luz. Pero si nosotros no queremos usarla, es como si yo tengo una lámpara en la casa, ¿verdad? Una vez se fue la luz y llegamos y estaba todo oscuros en la casa, no había ni una lucecita prendida. Se había ido la luz, se habían cortado y llegamos y estaba negro.
salimos de aquí un miércoles en la noche, llegamos y estaba negro todo en la casa. Y ahí vamos con los celulares, prendiendo los celulares para alumbrarnos. ¿Y qué pasaría si no los hubiéramos usado? Hubiéramos empezado a tropezarnos por todos lados y llegábamos, fuimos con hambre, todos queríamos comer y si hubiera estado así oscuro no hubiéramos podido comer, sino que hubiéramos tenido que irnos a tientas, a acostar, tropezándonos y todo, ¿verdad? Pero quiere también compartir acá enfrente. Pero nosotros tenemos que estar enfocados en lo que Dios quiere de nosotros. Que usemos la luz, la lámpara que Él nos ha dado. Lumbrera a vuestros pies, dice su palabra. Entonces tenemos que usarla, ¿para qué? Para no tropezar en el engaño, en la mentira que el enemigo nos quiere poner, porque Él es bien astuto para querernos poner esas mentiras y esos engaños para que caigamos en aquello. Pero si nosotros usamos las herramientas que Dios nos da, no vamos a tropezar. Tenemos que usar esta lámpara. ¿Y cómo la usamos? Así cerrada, ¿no? Es un libro. La palabra tiene que estar dentro de nuestro corazón, en nuestra mente. Así es como la vamos aplicando, porque cuando alguien nos dice algo, dice, no, eso no es lo que Dios dice. Y si Dios no lo dice, entonces no lo quiero. Tenemos las fortalezas, son formadas por nuestras experiencias. Esa es una de las razones por las cuales se van formando fortalezas en nosotros. Por las experiencias que hemos vivido del pasado. Cuando nosotros tenemos una mala experiencia, ya no queremos entrar por ese lugar. Un día me dijo, uno de mis hijos me dijo, y como yo ya había vivido eso antes, cuando yo empecé a experimentarlo rápido, me di cuenta que ya todo estaba mal, porque ya lo había vivido. Ya había una experiencia sembrada en él, entonces rápido puedo entender, va por aquí. Así nosotros, esas fortalezas se van formando desde que éramos chiquitos. ¿Qué nos decían a nosotros nuestros papás cuando éramos chiquitos? ¿Qué nos decían los mayores que estaban alrededor nuestro cuando éramos chiquitos? Entonces esas fortalezas que fueron formándose ahí dentro de nosotros, mi esposo, voy a aprovechar que no está ahí, voy a decir algo de él. Dice que cuando él era chico o jovencito, yo creo que era chico porque debe haber estado pues muy niño, y había un primo de él que era mayor que él y le decía, ¿qué se siente estar tan feo? Entonces esa fortaleza se le fue criando a él. ¿Y le fue creando qué? Es un sentido de inferioridad, de baja estima. Porque ¿qué dice la palabra? Que todos hemos hecho imagen y semejanza de Dios, todos. Y Él puso bueno en todos y cada uno de nosotros, que nosotros por causa de estas fortalezas y de todas las demás cosas, nos hemos ido torciendo, por decir así, desviando de las cosas de Dios, y eso nos ha ido quitando la belleza que Dios puso en nosotros. A veces nos vemos sombríos, nos vemos enojados, pero un niño chiquito pues no, ¿verdad? Pero era maldad que había en el otro niño, porque quizás a él también se lo habían hecho ya. Y por eso él, como era más grande, él quería como devolver el pisotón que le habían dado. Y no encontró otra manera y lo devolvió de esa manera. En Colosenses 3:6 nos dice la palabra del Señor, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque esas experiencias que vivimos en el pasado no las soltamos. Entonces, si todavía vengo cargando, las estoy negando lo que pasé, que vine a los pies de Cristo y ahora soy nueva criatura. Pero ¿cómo puedo ser nueva criatura si vengo cargando esas fortalezas? No puedo, sigo siendo esa vieja criatura, ¿verdad? Entonces por eso dice que por eso la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ya somos sus hijos porque reconocimos al Señor Jesucristo, pero estamos desobedeciendo. No queremos conformarnos a su voluntad. Entonces estamos ahí desobedeciéndole y estamos no queriendo conformarnos a lo que Él quiere que hagamos. En el versículo 7 nos dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos, por las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivíais en ellas. Mire, todos y cada uno hemos vivido esa etapa.
Porque nadie nació en una cuna evangélica. Nadie nació con el amor de Dios. Todos nacimos con el poquito amor que nuestros padres nos podían dar. Y era un amor, ¿qué? Condicional. ¿Te portas bien? Te va a ir medio bien. Te portas mal y verás cómo te va. Entonces, ¿por qué? Porque era condicionado el amor. Nosotros no hemos nacido en una cultura donde podamos disfrutar de un amor pleno como el amor de Dios. Las fortalezas se forman por los traumas que causan dolor. Mire, cuando nosotros sufrimos mucho dolor por algo, por cualquier razón, cuando alguien sufre dolor, se predispone en contra del dolor. Una persona que ha sufrido pérdidas emocionales, por decir así, una muchacha que tuvo un novio o un esposo o lo que sea y no funcionó, el dolor que le causó se cierra para volver a abrirse a otra persona. Le causa como miedo, eso es lo que le causa, miedo porque no quiere experimentar más dolor. Entonces, ¿qué hace? Busca controlar ella a la otra persona o él a la otra persona. Busca que esta persona, busca una persona que sea más débil espiritualmente o mentalmente para controlarla, porque no quiere sufrir daño. Tiene miedo a que le vuelvan a hacer daño, entonces trata de controlar a la otra persona como él quiere o como ella quiere, para mantenerla segura según. Y ahí la mantiene segura, ¿por qué? Porque no quiere sufrir. Tiene miedo a que le vuelvan a hacer lo que ya antes le hicieron. Está esa fortaleza que le ha predispuesto para no sufrir daño. Una persona que sufre dolor físico. Yo conozco a una persona que era muy, pero muy fuerte. Yo siempre la admiraba por eso, porque era tan fuerte para todo. Y un día tuvo una caída y se quebró una cadera. Después tenía tanto miedo a sufrir dolor, pero tanto miedo a enfermarse, a que le pasara cualquier cosa, no se quería ni mover porque tenía miedo a volverse a lastimar. Porque se cría esa predisposición al dolor. Yo les voy a confesar algo. Yo le tengo pavor a las inyecciones. A mí no me gustan para nada. A mí, miren, ustedes, les voy a confesar, tengo años que no voy al doctor, porque no me gusta. No me gusta que me vayan a dar nombres, vacunas, nada. Sí me las puse porque me las tenía que poner, pero no me gusta. Cuando yo era chiquita, me obligaban a ponerme unas vitaminas que olían horrible y que eran súper dolorosísimas. Y hasta el día de hoy, trate de ponerme una inyección. No me va a alcanzar, porque para eso sí me van a salir alas y voy a correr. No me gustan las inyecciones, pero se produjo en mí esa predisposición al dolor. No quiero seguir sufriendo dolor. Y entonces, ¿por qué? Porque ya sufrí aquella experiencia. Entonces, como veo aguja, dolor. ¿Y qué es lo que pasa? Mi esposo me dice, mira, con una inyección de penicilina se corta rápido la infección. Que se te corte a ti, le digo, pero yo prefiero la pastillita. Pero sí es cierto, porque puede haber una circunstancia en que la inyección sea mejor para mí, pero por causa de yo estar pensando en eso, tengo que liberarme también de esa fortaleza, ¿verdad? Mire lo que dice en Jeremías 31:15, dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Rama, llanto y lloro amargo, Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Mire, esto es tremendo, ¿verdad? Porque ahí bien claro cómo hubo esa fortaleza para ella y ella quiso quedarse en ese sufrimiento, en esa angustia, no quiso salir de ahí. Y es lo que hacemos. Cuando no vencemos esas fortalezas, estamos viviendo en ese tiempo. Yo sigo viviendo el dolor que hace muchísimos años me dejó de dar, porque hace años que a mí no me ponen inyección. Entonces, pero yo sigo, cuando yo miro la aguja, yo me acuerdo del dolor, yo siento el dolor y digo, no. ¿Por qué? Porque están esas fortalezas ahí. Ella estaba ahí. Ella estaba sufriendo esa amargura por la pérdida de sus hijos y no quería salir de ahí, no quería ser consolada, no quería avanzar. Dios no quiere que sigamos estancados.
Él quiere que avancemos, Él quiere que seamos liberados de ese mal sentimiento que nos dejó aquella persona que nos abandonó, que nos dejó, o que se fue, o que Dios se lo llevó, porque a veces hay personas tormentosas que están lastimándonos, y a veces Dios dice, si no te lo quito yo, vas a seguir en ese tormento. Y a veces el Señor lo arranca, ¿verdad? Y a veces la persona dice, ay, qué injusto fue Dios. No, te estaba liberando de este tormento. Una vez oí una mujer que estaba sufriendo tanto por el esposo y la había dejado y sufriendo tanto, y le dije, le daba muy buena vida. No, desde me pegaba de cuando le dije, ¿y entonces por qué llora? ¿Para qué sufre? Pues sí, Dios la liberó del tormento. Dele gracias a Dios, debe estar saltando de gozo y alegría. El Señor la liberó. Mire, yo leyendo eso de los divorcios, que ya ve que en la Biblia habla de eso, y yo estaba leyendo todo eso y me intrigaba mucho cómo estaba la cosa de los divorcios, y que encontré que en aquel tiempo apedreaban a la persona infiel para liberar a la otra persona para que pudiera casarse con otra. Miren nomás. En estos tiempos fueron más condemolentes, ¿verdad? Y dan divorcio. Ya no tienen que apedrearla, ahora se divorcian. ¿Para qué? Dando la oportunidad a que la otra persona ofendida pueda restaurar. Mire. Y uno a veces, qué bárbaro, digo, no, le dije, suelte eso ya, deje de estar llorando, póngase pero ¿cómo me va a dar gusto? Pero si se fue con la otra, le digo, bueno, a lo mejor la otra era igual que él, y ya déjelos. ¿Para qué quiere usted el sufrimiento y el dolor? No. Mire, las fortalezas también se forman por lo que dicen los demás. Era lo que les decía al principio, ¿verdad? Lo que otras personas digan de nosotros, ahí se va formando esa fortaleza. Y después cuando nos miremos al espejo, ¿qué vamos a ver? Lo que aquella persona dijo. Eso es lo que vamos a ver. Y necesitamos deshacernos de esas fortalezas. No nos ayudan. Al contrario, nos dañan. En Mateo 10:28 nos dice la palabra del Señor, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mire, y nosotros somos al revés. Dios lo sabe todo, Él me va a perdonar y vamos y hacemos lo que no debemos. Sí, Dios lo sabe todo y nos perdona, pero también Él quiere que nos apartemos del mal. Que nos apartemos de aquello que nos está lastimando, de aquello que nos está hiriendo. Fíjese, hay una cosa, de repente hay una persona, una amistad, ¿verdad? Y cada vez que nos juntamos con esa persona parece como un tábano que nos chupa toda la energía. Nos sentimos mal cuando nos apartamos de esa persona, y a veces hasta enojados y peleados con la persona y de malas, ¿verdad? Pero al ratito estamos otra vez, dándole oportunidad a que nos vuelva a dañar. Y mire, yo pienso, esto es como no tener compasión de la otra persona. Porque la otra persona ni siquiera se da cuenta del daño que está causando, lo que está afligiendo, el dolor que está causando a las demás personas. Y uno que lo entiende, todavía va a ponerse ahí para darle oportunidad a que ella siga siendo usada por el diablo. Yo digo no. Perdonar sí. Y dejar ir y soltar, sí. Y si la vuelvo a ver, me da mucho gusto de verte y orar por ella, que el Señor le alcance, que el Señor la traiga. Y cuando la traiga, el Señor me va a dar mucho gusto tener compañerismo nuevamente con esta persona. Pero mientras está ese proceso, mejor es apartadito para el bien de ella, porque así no se va a seguir condenando, no se va a seguir atando. Y por el bien mío, porque ya no va a seguir haciendo daño. Entonces necesitamos tener esa sabiduría, ¿verdad? Pero de repente crecimos en ese ambiente. Yo me recuerdo, había las reuniones, familias grandes, y se reunían y decían, qué bonita familia, mira qué unidos que son, peleándose. Todos salían de pleito en la reunión. Cuando se iban, todos se iban para no volverse a hablar hasta el siguiente año que se volvían a juntar ahí. Entonces, ¿qué clase de unión es esa? Pero como así crecimos, esas fortalezas se metieron en nosotros, eso fue lo que aprendimos, seguimos eso en nuestra familia. Y seguimos yendo para allá a que nos sigan lastimando y dándoles oportunidad a que ellos se sigan lastimando ellos mismos. En vez de empezar a orar por ellos, ¿verdad? Para que todo se suavice, para que todo se arregle, para que Dios tome control de la situación, para que esas fortalezas dejen de ser y no sigan lastimando.
Porque eso es lo que hace el enemigo, lastima a uno y lastima a los otros para traer, ¿qué? Pleito, contienda y estar él feliz. Eso es lo que él quiere. Punto número 2, las fortalezas son sistemas de creencias, es lo que nosotros hemos creído. Eso es lo que se hace en fortalezas. Cuando lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, eso se vuelve en una fortaleza. A veces creemos cosas que ni siquiera sabemos por qué. Yo a veces me gusta preguntarle a la gente, ¿por qué cree eso? Para ver qué me contestan, porque generalmente no saben por qué. Es como el otro día estaba mirando una encuesta, un anuncio que estaba haciendo una señora y le pregunta y les dice, ¿usted sabe por qué viene la menopausia? No fue la menopausia. Le dijo, ¿usted sabe por qué vienen los calores que a veces queman? Y luego dijo ella, la verdad no sé, ¿por los años? No, le dijo, vienen de la mente y es una enfermedad y hay que tratarla. Ajá, dice, pues hay que hablar de ella porque no sabíamos. Y no sabemos de dónde vienen las cosas. Pero como nos dicen, ¿verdad? Entonces ya estamos programados para seguir esa misma vida, con esa misma creencia. ¿Por qué? Pues porque lo decían así allá. Y entonces lo sigo así porque así era. Y no sé por qué, pero así lo sigo haciendo. En Colosenses 3:9 nos dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Mire, nos tenemos que despojar ¿de qué? Del viejo hombre, con todos sus hechos. No nomás que, me convertí y ahora ya no voy allá, voy acá. No es solo eso. Es también lo que vivo. Es lo que hago, es lo que hablo, es lo que pienso. Hasta lo que sueño a veces, ¿verdad? Los sistemas son conjuntos ordenados de normas y producen que regularmente funcionamientos en varios grupos y personas, ¿verdad? Estos sistemas ordenan a ciertos grupos, pues ordenan nuestra mente, ordenan nuestra familia, ordenan todo lo que está alrededor nuestro, porque queremos imponer lo que yo creo. Esté bien o no esté bien, pero lo quiero imponer porque así yo lo creo, pero no sé ni por qué lo creo, pero así lo quiero imponer porque así debe de ser porque yo lo creo. Entonces, esos sistemas son los que nos dañan. Mateo 15:1 nos dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos en Jerusalén diciendo, mire, estos eran personas que se sabían la Biblia, lo que era en aquel tiempo la ley y los profetas y todo el Antiguo Testamento, ellos se lo sabían de memoria. Ellos sabían toda la palabra. Y van y le preguntan al Señor, pues para ellos el Señor no tenía el conocimiento ni la santidad que ellos tenían porque ellos eran unos ancianos de la ley y el Señor era un jovencito para ellos de 30 y tantos años. Entonces van y le preguntan y le dicen, y mire lo que le preguntan, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Cómo se atrevían, verdad? Los que andaban con el Señor a no hacer lo que los otros habían impuesto. Ellos eran los ancianos de la ley, ellos eran los que sabían según todo, entonces ellos habían puesto aquellas reglas y cómo ellos venían a violarlas. Y mire lo que el Señor les contesta en el versículo 3, dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras doctrinas, por vuestras tradiciones, dice ahí, por vuestras tradiciones? ¿Por qué quebrantan ustedes también el mandamiento de la ley para imponer lo que ustedes piensan? O sea, lo han quitado para poner sus pensamientos. Quitan lo que es verdad, quitan lo que Dios ha mandado y ponen lo que ustedes quieren, lo que ustedes dicen. ¿Para qué? Para gobernarse como ustedes quieren, no solo ustedes, sino que así quieren gobernar a todos los demás. ¿Y eso qué es? Religiosidad, idolatría. Eso es lo que es. Entonces el Señor, ¿usted cree que no estaba enojado? Sí estaba enojado con ellos, porque se suponía que ellos estaban ahí para enseñar la ley. ¿Qué era lo que estaban enseñando? Sus ideas. Estos sistemas afectan nuestra percepción de las cosas. El Mateo 15:8 nos dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿A quién le estaba diciendo? A todos los fariseos, a todos los escribas, a todos los que conocían tanto
Y él les estaba diciendo que lo honraban, pero no era cierto, ¿verdad? En el versículo 9 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¿Qué era lo que estaban enseñando? Mandamientos de hombre. Lo que a ellos se les ocurría, eso era lo que enseñaban, pero no enseñaban la verdad de lo que era la palabra del Señor. Nuestra percepción de las cosas influye en nuestras decisiones, actitudes, acuerdos, juicios, expectativas, promesas, juramentos y todas nuestras acciones. Como nosotros pensamos, así podemos, así juzgamos todo, así pensamos, así es más, esperamos que los otros reaccionen como yo creo. Como yo creo que deben de hacerlo, así yo espero que ellos reaccionen. Y si no lo hacen, entonces, ¿qué pasa? Me enojo, ¿verdad? Porque no están haciendo como yo creo. Pero eso no es lo que debe de ser, pero como estamos de esa manera acostumbrados o enseñados, eso es lo que demandamos de todos los demás. Y lo que yo hago está encajonado a lo que yo creo. Hasta cuando la gente, no sé si ha oído que mucha gente queda rápido, lo juro. ¿Por qué? ¿Por qué lo juras? ¿De dónde? ¿Por qué lo juras? La palabra dice que no debemos de jurar, ¿verdad? Porque basta se dice que el sí y el no. ¿Por qué juramos? Bueno, porque nosotros sabemos que nuestra palabra a veces no es tan veraz. Nuestra palabra no tiene el peso que debe de tener. Y como nosotros sabemos que de aquí y allá mentimos de cuando en cuando, entonces queremos apoyar lo que estamos diciendo para que nos crean los demás con un juramento. ¿Pero es por qué? Porque nos falta veracidad. En Isaías 29:13 nos dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Porque la gente no le honraba a Dios con su corazón, sino más bien hacía lo que le decían los demás. O sea, iba a la iglesia porque así se usaba, hacían lo que se debía de hacer, pero cuando salían de la iglesia, iban haciendo lo que ellos querían. Hace mucho miré un video que estaban poniendo un video de cuando iba a ser el rapto. Entonces el video estaba mostrando la gente que estaba dentro de la iglesia, no estaba mostrando los de afuera, los de adentro de la iglesia. Unos estaban ahí agachaditos, testeándose, otros estaban ahí escondiéndose, pintándose, otros mirándose y otros pasándose recaditos por abajo, o estaban ahí todos ocupados en los de ellos y allá el que estaba compartiendo la palabra, predicando, ¿verdad? Y ellos todos haciendo sus cosas, unas pocas personas estaban realmente entregadas a lo que estaban haciendo, escuchando la palabra, recibiendo la palabra, y de repente llegó el soplido del rapto. ¿Y qué cree que pasó? Se fueron los poquitos. Y se quedaron los que estaban allá pasándose recaditos, los que estaban ocupados en el teléfono, los que estaban tratando de maquillarse, todos esos se quedaron. ¿Y por qué me quedé? Porque de labios le honraban nada más, de apariencia, no de corazón. Y eso es lo que tenemos que buscar, honrar al Señor de corazón, no de apariencia. Las apariencias solo sirven, mire, para que los demás los miren, y ni tanto, ¿sabe para qué sirven las apariencias? Para que yo piense que estoy haciendo lo correcto, porque los demás bien que se dan cuenta quién está y quién no está. Todos nos damos cuenta, y todos se dan cuenta quién es y quién no es. Decía el maestro que teníamos digo que teníamos porque creo que ahora me dijo mi esposo que estaría cumpliendo 93 años y partió con el Señor hace unos poquitos meses atrás. Y él decía que nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos en un espejo para que entendamos verdaderamente si estamos o no estamos. Y nosotros necesitamos eso, ¿verdad? Que el espejo de nuestro corazón esté donde debe de estar, reflejando al Señor, no reflejando otra cosa. Las creencias erróneas son una puerta abierta para los demonios. En 2 de Corintios 2:11 nos dice la palabra del Señor.
para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Él siempre está maquinando qué hacer en contra de nosotros. Siempre nos está poniendo una trampa. Mire, a veces decimos, ay, yo iba bien, pero esta persona me dijo esto y no me pude aguantar. Y me salí de mis casillas. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre está al acecho de nuestras almas y va a usar a quien sea que esté, mire, medio flojito para venir en contra, para que sea instrumento para venir a decirnos cualquier cosa que nos saque a nosotros. Y yo digo, no es realmente que nos saca, muestra lo que verdaderamente hay dentro de nosotros. Dice un hijo mío, mira, dice, cuando alguien está en presión, cuando alguien está siendo presionado por cualquier cosa, ahí le va a salir lo que hay dentro. Dice, va a soltar el perfumito que tiene, el aceitito que tiene y vas a ver de qué color es. Allá en una iglesia donde estábamos en Moreno Valley, decían las muchachas, siempre decían ese dicho, yo no les entendía mucho, hasta después le empecé a entender lo que decían. Mostró su verdadero color. They show their true color, decían ellos. Y era algo que a mí yo no le entendía mucho lo que ellas decían, ¿verdad? Pero es verdad. Cuando está uno en aflicción, ahí muestra lo que verdaderamente hay dentro de uno. Si se va a los pies de Cristo a buscar al Señor, o se empieza a enojar y a renegar, se esconde, hace lo que sea, pero se aparta de Dios. Porque ahí enseña lo que hay dentro verdaderamente. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Señor, esto está saliendo de mí, así que yo no lo quiero. Hasta lo entrego. Los demonios buscan combinarse con nuestras creencias erróneas, levantando estas fortalezas dentro de nuestra mente. Efesios 4:18 nos dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la voluntad de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mire, no es por otra cosa. Es por causa de ¿qué? De la dureza de nuestro corazón, de la ignorancia nuestra. Es por eso. No es por otra cosa, porque Él ya lo provió todo. Él ya lo dispuso todo para que nosotros estuviéramos bien, para que nosotros camináramos en coordinación con Él. Mire, porque dice la palabra que Él nos escogió como un pueblo santo, amados por Él. Que caminemos unidos a Él, porque también dice la palabra que separados de Él nada podemos hacer. Entonces eso es lo que está diciendo la palabra, ¿verdad? Que nosotros necesitamos caminar unidos a Él. ¿Y cómo vamos a estar unidos a Él si tenemos todas esas fortalezas que nos apartan? Esas fortalezas que nos impiden hacer la voluntad del Señor. Estas fortalezas a su vez siguen reforzando las creencias erróneas, pues se alimentan de cómo percibimos las cosas. Una persona que ha sido rechazada trae el rechazo, entonces va cargando con el rechazo y se encuentra, de repente empieza a abrirse al Señor, empieza a buscar del Señor y empieza a llenarse del Señor y a ir soltando el rechazo. A la vueltita de la esquina encuentra a alguien que le lastime, alguien que le haga sufrir otra vez, que le rechace y entonces dice, oh no, esto no es para mí. Mira cómo me hicieron, mira lo que me hicieron y sale y molesta. ¿Y qué va a usar el diablo? A alguien mismo de la iglesia. ¿Por qué? Porque si usa a alguien de afuera, la persona va a seguir viniendo. Pero si usa a alguien dentro de la iglesia, va a decir, no, ya no voy a ir ahí porque mira lo que me hicieron. Mira cómo me trataron, mira cómo me maltrataron. Entonces ya no vuelvo ahí. Y eso es lo que hace el diablo. ¿Para qué? Para seguir reforzando lo que ya había dentro de la persona. Ese rechazo que estaba ahí vino a hacerlo más fuerte. Lo que se había debilitado vino a reforzarlo. Para que la persona siga con esas fortalezas, caminando en esa dimensión. Lucas 6:45 nos dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y mire qué tremendo, nosotros nomás nos acercamos a alguien y podemos saber qué hay en el corazón y nosotros mismos, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta qué hay en nuestro corazón. Así que no es mucho, no tenemos que batallar mucho. Punto número 4, estas fortalezas están en el área de nuestra mente donde operan las tinieblas. Mire, ahí está el enemigo operando desde las tinieblas de donde no lo vemos. ¿Nos damos cuenta de que es el enemigo que está haciendo aquellas cosas? No, no nos damos cuenta. Y es más, hasta podemos decir, el enemigo no existe.
El diablo no existe, mentira de la gente, el diablo no existe. Sí existe y él está trabajando todo el tiempo, tratando de derribarnos, tratando de tumbarnos. Siempre, él está siempre, él no duerme, él no come, él está atento a que dónde dejamos un huequito para él introducirse, para él venir a dañarnos. En Romanos 1:28 nos dice la palabra del Señor. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mire, una persona que viene a los pies de Cristo y que se retira, cómo el diablo la aflige y qué difícil es para esta persona que regrese a los pies de Cristo. Tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor mucho por esta persona para que vuelva a los pies del Señor. Yo mi oración es con todos los que el enemigo ha venido a tumbar, ¿verdad? Que el Señor los devuelva con más fuerza, con más pasión, con más entrega, con más dedicación, con más compromiso a Él. Esa es mi oración todos los días para que el enemigo no siga abusando de estas personas, porque eso es un abuso que él comete con las personas. Porque la persona al no darse cuenta le sigue dando espacio, le sigue dando lugar. Por eso dice la palabra, ni le deis lugar al diablo, ni un poquitito. Me hicieron esto, Señor, yo te entrego eso que me hicieron y yo los perdono, Señor, y yo voy a seguir para adelante. Porque es la manera de no darle lugar al enemigo ni una rendijita. Las fortalezas son sistemas lógicas arraigadas en una mentira que la persona ha terminado aceptando por verdad. Eso es lo que hace, ¿verdad? Esas fortalezas tienen una pintadita de verdad, pero todo lo demás es mentira. Enseñan pero porque me dijo esto, y sí le dijo aquello, pero todo lo demás. Quizás no era con mala intención, pero el enemigo le hizo sentir que era con mala intención. Entonces ya ahí, ya se forma eso y ya no quiere pasar de ese lugar, no quiere perdonar, no quiere hacer lo que debe de hacer. En Efesios 4:25 nos dice la palabra del Señor, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo como somos miembros los unos de los otros, porque somos miembros, ¿verdad? Los unos de los otros. La fortaleza son patrones de pensamientos incorrectos que la gente desarrolla con el paso del tiempo y que muchas veces son originados y alimentados por demonios a través de mentiras y engaños. Así es como ellos operan. Pero nosotros, como no estamos conscientes de todo eso, seguimos ahí enganchados en todo eso. En Efesios 4:14 nos dice la palabra del Señor, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por todo viento de doctrinas, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire, con astucia. No lo hacen ellos nomás así, no, ellos se esmeran para hacernos caer en esas trampas. Estas fortalezas no son otra cosa que refugios para los demonios. Efesios 4:31 nos dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todas esas son fortalezas que el enemigo tiene en nosotros para seguir ahí operando, para seguir haciendo daño. Punto número 5, detrás de cada una de estas fortalezas hay mentiras. En Efesios 4:20 nos dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Qué es lo que el Señor nos enseñó? En eso tenemos que pensar siempre, ¿qué me enseña el Señor en esta situación? Y no dejarme arrastrar por la mentira. En el 21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esas son esas fortalezas, ¿verdad? Eso que está ahí engañándonos y siguiendo, obrando en nosotros como si fuera verdad, pero no lo es. Y él nos hace ver de apariencia, decía, mi bisabuela decía, que lo que tú mires, ¿cómo decía? Lo que tú mires la mitad y lo que te digan, de lo que te digan una cuarta parte de lo que mires la mitad, ¿verdad? Que podía creer. De lo demás no se puede creer. ¿Por qué? Porque siempre, mire, si a usted le cuentan algo, ya no se lo contaron como se lo contaron a aquella persona. Ya vino un poquito cambiadito. Porque ya no se acuerda. Entonces lo cuenta como usted se acuerda, pero quizás no es exactamente como se lo contaron. Entonces, por eso mi bisabuela era bien sabia, decía lo que te cuenten la mitad.
No era la cuarta parte de lo que te cuenten ni de lo que miramos, la mitad. Porque el ojo también engaña. Así que tenemos que tener cuidado. Detrás de cada mentira hay un miedo. Detrás de cada miedo hay un ídolo operando. Mire, cada vez que en cada fortaleza hay una mentira escondida. O sea, ¿qué es lo que la levantó? La mentira. Eso es la que la tiene parada, la mentira. Cuando se derriba esa mentira, se derribó la fortaleza. Pero como hay ídolos operando, la mentira trata la fortaleza trata de derribarse y el ídolo viene, mire, a construirla más. No, pero es que no era así, mira, era así, y así, y así, y así, y así, y era más grande la cosa. Es que si te dejas vas a ver que esto y así, y así, y así. ¿Por qué muchas veces no queremos perdonar? Porque tenemos miedo a qué, dice uno, es que si yo perdono me voy a poner como tapete ahí para que me pisoten, para que se suban sobre mí y pasen sobre mí. Y por eso no quiero perdonar. La mentira, ¿verdad? Porque el perdón nos va a hacer libre. Nos va a hacer libre de resentimiento, nos va a hacer libre de dolor y nos va a hacer libre de enfermedades. Pero como estamos atados ahí con esas fortalezas, esas mentiras, ahí seguimos. En 1 Corintios 10:19 nos dice, digo pues, que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Y el 20 nos dice, antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Cuando nosotros participamos de aquellas mentiras, ¿de quién nos estamos haciendo partícipes? De los demonios, porque dice la palabra de Dios que el padre de la mentira es Satanás. Entonces, si él es el padre de la mentira y cuando nosotros contamos mentira, ¿de quién estamos siendo hijos? ¿Verdad? No estamos siendo partícipes con los demonios y eso es algo que a Dios no le agrada. El ídolo se constituye cada vez que dejamos de confiar en la provisión, el amor y el cuidado de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros dejamos de confiar en Dios, cuando dejamos de confiar en nuestro Señor Jesucristo, entonces se va así formando esa idolatría, ese ídolo en nosotros. A veces, como les decía antes, en nosotros mismos. En mi opinión, yo pienso, yo digo, yo. ¿Quién es el ídolo ahí? A veces es lo que otra persona dice. Quiero decir algo, pero como yo no me siento con la autoridad o no me siento con la fuerza de que van a hacerme caso a lo que yo digo, porque eso es lo que yo entiendo, lo que yo creo, digo, fulano dice esto y esto, fulano dice esto y yo esto otro. Entonces, ¿por qué? Porque lo estoy idolatrando. Y a veces nosotros entramos en ese jueguito y tenemos al enemigo ahí fortaleciendo esas mentiras, ese engaño. ¿Por qué no leemos? Mire, más fácil leer la Biblia y entonces decir como Dios dice. Y así nos salimos de todo problema. Yo a veces a mis hijos vienen y me dicen esto y esto y esto y yo les digo, pero eso no es lo que Dios dice. Y Dios dice así y así y así y alégale a él. Así que conmigo no pelees, tú alégale a él. Y a esos les desbarata. Ahora uno de ellos ya aprendió. Entonces cuando le estoy diciendo algo me dice, le estás predicando al público equivocado y yo estoy de acuerdo contigo. Entonces ya, y con eso termina todo. Terminó el pleito, ¿verdad? Porque dice, le estás predicando al público equivocado y yo estoy de acuerdo contigo. O sea, predícale a otra gente que no esté de acuerdo contigo. Y es que nosotros tenemos que buscar la verdad aquí. Aquí está la verdad y aquí está el manual. Y esta es la lámpara que Dios nos dejó para que no tropiecemos. Pero por las cegueras que estas fortalezas han causado en nosotros, seguimos tropezando. Seguimos caminando por los caminos equivocados, por los caminos incorrectos. Únicamente, ¿por qué? Por no usar la lámpara. Si nosotros no hubiéramos usado la luz cuando entramos allá a la casa, nos hubiéramos lastimado, nos hubiéramos golpeado, porque aun cuando sabe uno dónde están las cosas, de repente va todo oscuro y no sabe dónde está y se va y se golpea, se lastima. Por querer abrir un cajón se pega con otro y así, pero la cosa es que tenemos que aprender a usar esas lámparas y sacar esa idolatría de nosotros. En Salmo 106, versículo 19 nos dice la palabra del Señor. Hicieron becerros en Oré, se postraron ante su imagen de fundición. Mire,
Qué tremendo está esto. Este pueblo había salido de Egipto. Dios los había sacado de ahí mostrando un poder asombroso. Estaban las 10 plagas, el mar que se abrió y pasaron ellos en seco, voltearon para atrás y todos los que venían atrás de ellos se los llevó el mar porque el Señor los cerró. Entonces ellos experimentaron todo eso, lo vivieron. Pero en cuanto Moisés se va a la montaña y se queda allá en la montaña con el Señor, dijeron, este hombre ya no va a regresar, entonces tenemos miedo. Haznos imágenes, le dijeron a Aarón, para que nos guíen para atrás a Egipto. Mire qué tremendo. Dios los había sacado con gran poder. La mano poderosa de Dios había estado con ellos. De noche una columna de fuego y de día una de nube, para que ellos estuvieran tranquilos, no se fatigaban ni nada, comían de lo que Dios les daba. Y todavía ellos querían hacer una imagen, ellos. Esa mano poderosa de Dios, ellos nunca la habían visto. Habían oído la voz de Él por medio de truenos fuertes que se asustaron tanto que le dijeron a Moisés, mejor tú ve y habla con Dios y nosotros quedémonos acá. Con todo y eso, ¿qué pasó? Buscaron que les hicieran ídolos. Que les hicieran. O sea, buscando poner su confianza en algo hecho por la mano del hombre. ¿Qué está diciendo? Soy más sabio yo. Porque yo puedo hacer algo en lo que puedo confiar. No puedo confiar en Dios. Y nosotros seguimos repitiendo eso. Seguimos confiando en lo que nosotros producimos, en lo que nosotros podemos lograr. Pero ¿qué del poder sobrenatural de Dios? ¿Qué del que todo lo puede? Es algo glorioso cuando el Señor muestra su amor, su misericordia y su bondad. Pero a veces se nos olvida tan rapidito. Lo tuvimos, como ellos lo tuvieron. Lo miraron todas esas cosas. Las experimentaron. No hubo que nadie les contó. Pero rapidito se les olvidó. Y así nosotros, a veces nos pasa, estamos en la iglesia, en el culto, en la alabanza, y nos sentimos fuertes y todo, y salimos y ¡fua! Ya para el miércoles como que, ay, mejor no voy a ir ahora. Ya para el domingo, pues, quizás voy al que viene. Se nos sale todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos llenos de esas fortalezas. Y el enemigo viene ¿a qué? A operar a través de esas fortalezas para impedir que sigamos glorificando al Señor. El versículo 20 nos dice, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Mire, la gloria de Dios la cambiaron por la imagen de un buey que come hierba. Y eso es tremendo, ¿verdad? Porque cuando cambiamos las cosas de Dios por cualquier otra cosa, a mí le voy a decir, cuando hay alguien que me dice no voy a ir por esta razón, y yo digo, ay Señor, me da miedo, porque estamos cambiando las cosas de Dios por hacer algo que podemos hacer después, o que no va a pasar nada si no las hacemos. Y cuando cambiamos el tiempo que hemos consagrado para nuestro Dios, para ir a hacer cualquier otra cosa, entonces a mí me da miedo. Digo, Señor, ¿qué le puede venir a esta persona? Cúbrela, protégela y no permitas. Y ahí estamos orando para que el Señor les guarde y les proteja y que no les vaya a caer nada malo. Porque de repente estamos ahí, igual que esta gente. Si usted sigue leyendo la historia, bueno, aquí en el Salmos, no, pero allá donde pasó en Éxodo, ahí si usted sigue leyendo la historia de todo esto, va a ver la mortandad tan grande que hubo. El montón de gente que murió. Tuvieron que levantarse unos con otros con la espada, ¿verdad? Para ir a matarse, a reivindicar el nombre del Señor. Hubo una mortandad enorme. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo lo que Dios les había llamado a hacer. Habían dejado las cosas santas por ir a hacer otras cosas. Habían dejado el poder de Dios para ir atrás de otras cosas y eso no es algo agradable a Dios. Tenemos el punto número 6 para derribar estas fortalezas.
Tenemos que recuperar nuestra confianza en Dios. A 2 de Corintios 10:4 nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Mire, ¿para qué es la palabra de Dios? Para destrucción de las fortalezas. Porque las armas, ¿cuáles son una de las armas que el Señor nos ha dado? La espada del Espíritu, que es la poderosa palabra de Dios. Con ella podemos derribar esas fortalezas. Mire, cuando nos asalta el miedo, la palabra tiene un montón de palabras diciendo no temas una y otra y otra y otra vez. No temas, yo te fortalezco. No temas, yo estoy contigo. No temas, yo soy tu Dios. Y mire qué tremendo eso que le diga uno al Señor, no temas porque yo soy tu Dios. Es tremendo eso, ¿verdad? Cuando el Señor viene y le dice a uno, no temas porque yo soy tu Dios. O sea, ¿de quién crees que te estás apoyando? ¿En quién crees que te estás apoyando? ¿De quién crees que te has tomado de la mano? Yo soy el Dios de Israel, el Dios que abrió el mar en dos, ¿verdad? Ese es el Dios que nosotros tenemos, pero a ese Dios nosotros a veces nos soltamos de la mano y preferimos agarrarnos de la mano del temor, de la mano del miedo. Y eso es lo que Dios no le agrada, porque Él ya nos dio las armas para que derribemos todo eso. En el versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ese versículo debieran de marcarlo bien grande y ponerlo donde lo podamos ver. Derribando toda altivez. Todo lo que no viene de la palabra de Dios, todo lo que viene en contra de la palabra de Dios es altivez, miedo, temores, esas clases de que, ay, no puedo hacer esto, todo eso son miedos. Entonces tenemos que llevarlo a los pies del Señor. La baja estima no es otra cosa más de miedo. Y el orgullo, le voy a decir algo, no es otra cosa más de miedo. Cubierto con ese polvito de orgullo, pero es miedo dentro. Entonces tenemos que liberarnos de eso. ¿Y cómo nos liberamos? Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios, porque ahí es donde opera el enemigo. Mire, en nuestra mente. El otro día estaba oyendo a una hermana que estaba haciendo liberación a un niño chiquito. Y le preguntaba al niño, le decía, ¿en dónde están esos? Porque el niño estaba diciendo que él miraba unos personas invisibles. Que tenía unos amigos, unos invisibles, y que le estaban ahí con él. Entonces le dijo, ¿y dónde están? En mi mente. Le dijo, aquí, le dijo, en mi mente. Ahí se meten. Ahí es donde mandan los dardos. Y ya si uno les hace caso, pues ellos de allí se aprovechan. Entonces por eso es que nos manda a derribarlos de ahí. Con el poder de la palabra de Dios, no con otra cosa. Porque no es lo que yo piense lo que los va a derribar. No es lo que yo piense, sino es el poder de Dios el que lo va a derribar, porque por eso dice la palabra de Dios, no es con espada ni con ejército, sino en el poder del Espíritu Santo. Ya no tenemos ni que pelear nosotros, no más que clamar a Dios para que sea el poder del Espíritu Santo el que venga y deshaga esas fortalezas, esas resistencias, esos argumentos que han estado ahí metidos y que no nos han dejado caminar como Dios quería, para para recuperar nuestra confianza en Dios, tenemos que reconocer que estamos equivocados. Porque si no reconozco que lo que está operando en mí está equivocado, nunca me voy a deshacer de él. Cuando yo reconozco que aquello que está operando en mí, aquello que está dictando cómo yo hablo, cómo yo pienso, eso no está de acuerdo a la palabra de Dios y está equivocado. Entonces es cuando estoy abierto, ¿para qué? Para ser renovado, para que se me renueve el espíritu de la mente. Pero mientras yo me cierre y digo, yo estoy bien, los demás están mal, es como cuando alguien se mete en el freeway en sentido contrario y luego empieza a ver y dice, mira todos los que van en sentido contrario. Y no se da cuenta que él es verdad el que va en sentido contrario. En Proverbios 3:6 nos dice la palabra del Señor, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Es eso cuando Dios está obrando en nosotros. En el versículo 5 nos dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No podemos apoyarnos en lo que nosotros creemos, sino en Dios únicamente. Para recuperar nuestra confianza en Dios tenemos que
querer salir de la situación en la que nos encontramos. Esto es otra cosa. Si yo quiero seguir viviendo como estoy viviendo, voy a pasar como Raquel, que no quiso ser consolada. No quiso salir de esa circunstancia. Se echa bolita ahí llorando y sufriendo con todo lo que el enemigo le está echando, pero ahí se quiere seguir quedando. No quiere salir. Tiene tanto miedo que no quiere salir. Y le voy a decir algo. Tiene miedo a sufrir. Y ahí está sufriendo. Y no le da la mano a Dios para que la saque, porque tiene miedo. Pero ya es tiempo, ¿verdad? Es tiempo de levantarnos y salir de esa condición. No podemos seguirnos quedando así. Romanos 12:21 nos dice la palabra del Señor. No sean vencidos de lo malo, sino venzan con el bien el mal. Nosotros tenemos que vencer. ¿Y cómo es que sabemos? Cuando leemos la palabra del Señor, cuando sabemos lo que aplica ahí. Me están haciendo esto y esto, pero yo sé lo que dice la palabra, así que yo voy a hacer lo que dice la palabra. No lo que ellos están diciendo, no lo que ellos o lo que yo, mis sentimientos desean que haga, mis emociones, sino lo que yo sé que debo de hacer. Eso es lo que voy a hacer y eso es lo que me va a sacar de esa situación. Para recuperar nuestra confianza en Dios tenemos que creer que su palabra es real, verdadera y en su buena voluntad para nuestras vidas. Si yo no creo que Dios, la palabra de Dios es real, que Él tiene buenos pensamientos para mí, que Él desea buenas cosas para mí, yo voy a seguir en la misma situación. Porque hay hasta un dicho que dice, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y nos agarramos de ese dichoso dicho, ¿verdad? Y ahí nos quedamos. Entonces no, tenemos que soltar eso, tenemos que creer. Y para poder creer tenemos que leer la palabra. Porque ahí es donde se abre el entendimiento. Ahí es donde se va creciendo, acrecentando nuestra fe. Cuando nosotros leemos la palabra en 2 de Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para toda. No dice para esto, para aquello, para toda buena obra. Entonces ya no voy a seguir pensando que soy un inútil. Ya no voy a seguir diciendo, confesando que yo soy un inútil. ¿Por qué? Porque yo sé que la palabra puede perfeccionarme para toda buena obra. Pero es la palabra la que me va a llevar a esa situación. No son mis ideas, no es lo que yo pienso ni lo que yo creo. Es lo que Dios dice. Eso es lo que me lleva ahí. Para recuperar nuestra confianza en Dios tenemos que creer en la palabra que la palabra de Dios tiene el poder para restaurarnos. A veces mire, he oído tanta gente que dice, oh, pero es que mi enfermedad, Dios no me la puede quitar. Y ahí se queda. Porque no tiene esa fe para soltársela al Señor y decirle, gracias Señor porque tú me has sanado de eso ahí. Yo muchas veces tengo dolores de diferentes cosas y yo nomás me pongo la mano ahí y le digo, gracias Señor que ya me sanaste de ahí. Y se lo dejo a Él, me sigue doliendo, gracias que tú ya me sanaste de ahí. Mire, no sé ni a qué hora se desaparece el dolor. Se va. Y por donde vino, así como apareció, así se le fue. ¿Pero por qué? Porque no le doy lugar. Pero si le doy lugar, créame lo que me agarre y después no me quiere soltar. En Jeremías 15:19 nos dice la palabra del Señor. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Mire qué tremenda está la palabra del Señor. Si nosotros realmente confiamos en el Señor, entonces vamos a ser restaurados por Él y vamos a poder ser la boca del Señor, hablando su palabra, llevando, compartiendo el mensaje a aquellos que Él ponga en nuestro camino. Al recuperar nuestra confianza en Dios, recuperamos nuestra verdadera identidad. Mientras yo no tenga confianza en Dios, mire, no voy a creer verdaderamente que soy hija de Dios. Pero cuando ya yo tengo mi confianza puesta en Dios, entonces ya el enemigo no va a poder hacerme nada. ¿Sabe por qué? Porque yo sé quién me respalda. Porque yo sé de quién soy hija. Y ya el enemigo no puede venir en contra mía. En Juan 1:12 nos dice la palabra del Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le recibieron, a los que creyeron verdaderamente en Él. Vimos que las fortalezas se forman, son sistemas de creencias
Toda creencia que nos concuerda con Dios, con su palabra, con su voluntad, con su naturaleza y su carácter está en la categoría de creencias impías o erróneas. Estas fortalezas invaden el área de la mente donde pueden operar las tinieblas. Detrás de ellas hay una mentira. Para derribarlas tenemos que recuperar nuestra verdadera identidad. En Efesios 4:23 nos dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es una orden. Nosotros a veces tomamos la palabra como nomás es una orden, es trabajo nuestro. Nosotros tenemos que ir renovándonos en el espíritu de nuestra mente. ¿Cómo nos renovamos? Cuando empezamos a desechar lo que es del mundo, lo que nosotros creíamos y empezamos a creer y a poner por obra la palabra de Dios. Ahí vamos renovando el espíritu de nuestra mente. Colosenses 3:12 nos dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Así quiere el Señor que estemos revestidos. Esto debe de gobernar nuestra mente. Debemos de actuar o reaccionar con estos tributos. No con el enojo, no con la ira, no con el grito, no buscando que se cumpla mi voluntad, no buscando que se haga lo que yo quiero, ¿verdad? Sino fortalecidos en el poder de su fuerza. Él es el que nos da la fuerza para hacer aquellas cosas. Nosotros necesitamos confiar plena y completamente en Él, en su amor tan grande, tan maravilloso, tan precioso por nosotros. Y como el tiempo corre, le damos gracias al Señor por la palabra que Él nos ha dado esta mañana, y si se ponen de pie, vamos a orar. Y si hay alguien que desee pasar al frente para recibir oración, puede pasar, el altar está abierto. Y si no, pues oramos de allí donde se encuentra. Diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia. Aquí estoy, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por limpiarme para ser buena tierra, para que tu palabra en mí dé buen fruto y fruto que prevalezca. Gracias, Señor, por el amor que tú me tienes. Yo te entrego todas esas fortalezas que han venido a mi vida y me atan al mundo y me atan a los poderes de las tinieblas. Yo no las quiero. Yo te las entrego. Y te ruego, Señor, que tú me llenes con la presencia de tu Espíritu. Me des la paz, me des el gozo que tú me quieres que yo tenga. Yo te doy gracias porque tú eres muy bueno y para siempre es tu misericordia y se renueva cada mañana. Yo te pido perdón por creer que hay cosas que tú no me has perdonado. Yo te entrego esas cosas. Yo te pido perdón por ellas. Y te pido perdón si he guardado rencor en contra de cualquier persona y yo no le he perdonado. Si yo he guardado rencor en contra de mí misma y no le he perdonado, yo perdono a esas personas y me perdono a mí misma. Y te pido perdón y te doy gracias porque tu palabra me dice que si confieso mi pecado, tú eres fiel y justo para perdonarme y librarme de toda maldad. Yo he confesado como pecado todo aquello que ha habido en mi mente, en mi corazón, que no te ha honrado, que no te ha glorificado, que no te ha exaltado. Yo te pido perdón si yo misma me he dejado llevar cautiva bajo el poder de las tinieblas. Ahora, Señor, yo reconozco que tú eres mi Padre
porque yo me he entregado a ti. Y soy tu princesa. Soy tu hija, Señor. Y como tu hija, yo me declaro libre del poder de las tinieblas. Porque tu palabra me dice, ¿andarán dos juntos no estando de acuerdo? Yo recibo tu palabra y yo decido hoy no estar de acuerdo con el poder de las tinieblas, no estar de acuerdo con las mentiras del diablo, y declaro toda fortaleza, toda resistencia, todo argumento que el enemigo ha implantado en mi vida, sujetos a la obediencia de Cristo. Me declaro libre de toda atadura infernal. Me declaro libre de todo lo que estorbaba mi alma para que entrara en tu reposo. Yo declaro que en esta mañana mi alma entra en tu reposo y recibe el descanso y recibe la paz de saber que tú estás en control de todas las cosas y que no hay nada más grande que tú, más poderoso que tú, y que yo únicamente voy a pasar aquello lo que tú quieres enseñarme. Y no vas a permitir que nada innecesario venga a mi vida si yo me mantengo unida a tu voluntad. Fortaléceme, Señor, ahí donde soy débil. Que tu fuerza sea vertida en mí para conquistar por el poder de tu palabra, por el poder de tu espíritu, todas las áreas de mi vida que le había rendido al enemigo. Gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso. Yo declaro que mi espíritu, mi alma y mi cuerpo están cubiertos con la sangre de Cristo. Declaro a mi familia, mi casa, todo lo que tú me has dado, tanto en el plano físico como espiritual, cubiertos con la sangre de Cristo. Declaro cada uno de los niños y todas las personas que estamos en este edificio y todas las personas que vienen a este ministerio y que no están ahora aquí, cubiertos con la sangre de Cristo. Declaramos, Señor, que somos bendición para bendecir, y declaramos cancelado todo poder de las tinieblas que quiera venir a estorbar de cualquier manera que se cumpla en nosotros, en los nuestros y lo nuestro, tu buena, santa y perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu amor tan grande.